Buenas noches a todos, buenas noches. Buenos días, doctor. ¿Qué dicen? Ok, vamos a ver. Vimos miocardiopatía hipertrófica. Ahora vamos a ver, un tema también es cortito, porque dominan insuficiencia cardíaca, entonces varios conceptos de miocardiopatía dilatada. No vamos a verlos. Ok, entonces el tema de hoy es miocardiopatía dilatada. Entonces habíamos dicho ayer, anteayer, que habrían tres tipos de miocardiopatías como tal. La una era la miocardiopatía hipertrófica que vimos el lunes. La próxima será la miocardiopatía restrictiva y ahora vamos a ver esta que es la miocardiopatía dilatada. Y como su nombre indica, una enfermedad de corazón en la cual predomina la dilatación tanto de las aurículas como los ventrículos, pero predomina la dilatación del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda, como están viendo en estas imágenes. Si bien les vuelvo a repetir, hay dilatación de las 4 cavidades. Lo que más predomina es la dilatación del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Entonces podríamos definir como una enfermedad del miocardio, por eso es una miocardiopatía, así que es facilito, ¿sí? Donde existe dilatación ventricular y que hay un compromiso sistólico, generalmente un poco más de sistólico que diastólico, y que no existe ninguna otra etiología, ni valvular, ni cardiopatía isquémica, ni fiebre reumática, ni otras alteraciones que nos conduzcan a decidir que existe una etiología precisa. ¿Okay? Y el diagnóstico de esta miocardiopatía simplemente se hace por exclusión, porque cuando tengo yo un corazón grande, no voy a pensar en que sea una miocardiopatía mismo dilatada e idiopática. No, en nuestro medio voy a pensar primero que sea Chagas. Me voy a chuntar en el 95% de los casos. Después, en un 5% de los casos, sí puede ser cabalmente
la idiopática. Pero además voy a tratar de indagar o investigar si mi paciente además tiene cardiopatía isquémica, que sería la segunda causa de dilatación ventricular en nuestro medio. ¿Sí? La primera es el Chagas, segundo, la isquémica, y el tercero, yo tendría que ver si es por valvulopatías, o sea, por enfermedades valvulares ya en estado avanzado que han producido miocardiopatía. Y por último, en pacientes más allá de los 70 años, se podrá pensar en que la miocardiopatía puede ser por esclerosis, por cardioangioesclerosis solamente, y se produce eso. Por último, tal vez otra exclusión sería la miocardiopatía hipertensiva, pero primero pasa por una hipertrófica, después recién se va a dilatar con el tiempo. O sea, el diagnóstico es netamente por exclusión. De todas maneras, hay que pensar en ciertas etiopatogenes de la enfermedad. Las infecciones virales crónicas, pero también pueden ser las agudas en menor proporción, pueden producir daño celular y miocardiopatía dilatada. La viral es una de las cosas interesantes porque son pacientes con antecedentes de una gripe medio rara, me refiero que dure más de una semana, un poco con mayores síntomas, etcétera, etcétera, y comienzan a hacer dilatación en meses. En unos 3-4 meses han hecho miocardiopatía dilatada. La cosa interesante está que después de ese tiempo los miocardios otra vez comienzan a retroceder y a encogerse, si vale el término, y otra vez puede llegar otra vez a un corazón normal o un poquito dilatado, pero no como era al principio. Eso pasa en la viral y eso estamos viendo ahora en el COVID, que existen alteraciones electrográficas importantes y después que también existen alteraciones de dilatación. Están entrando algunos pacientes sin ningún antecedente a insuficiencia cardíaca, ¿sí? Desde leves a moderadas. Y no pueden rescatar el gasto cardíaco de estos pacientes. Comienzan con taquicardia, que generalmente son los entubados, y siguen hipotensos, a pesar que les den adrenalina, noradrenalina, lo que ustedes quieran, dopamina en alta dosis, y siguen hipotensos y se van. Son que tienen muy mal pronóstico. ¿Ok? De todas maneras, hay también mecanismos autoinmunes que pueden desencadenar con la formación de anticuerpos anticorazón. Y hay factores genéticos, porque, claro que es más raro, pero hay familias que tienen tendencia a la miocardiopatía dilatada. Yo tenía un amigo que le pidieron un riesgo quirúrgico para una cirugía de vesícula y cuando le hice en electro me encontré con dos problemas. El primero era que todos los QRS eran pequeñitos, ¿sí? O sea, todos los voltajes de los QRS eran pequeños, que es parte del diagnóstico de esta enfermedad. Y segundo, extrasístoles ventriculares polifocales. Averiguando también, había una familia, en su familia había varios habían muerto súbitamente y entre ellos varios tíos que habían muerto por insuficiencia cardíaca. Y pensaron, fue Chagas, bueno, retroceder es un poco difícil, pero fue la historia. Se fue a Santa Cruz, vivió todavía unos 7 meses y después hizo muerte súbita en un supermercado. O sea que los pacientes con miocardiopatía dilatada, mejor que no vayan a ningún supermercado. Hay otras etiologías como tal de dilatación ventricular, que obviamente no son las idiopáticas. El exceso de alcohol puede producir miocardiopatía dilatada. Se ve un poco más en Cuba que en otros países, por razones obvias. El puerperio, en el embarazo, es también interesante. Son personas jóvenes. Yo tengo un caso publicado en la revista de la facultad. Es una mujer de 35 años. Al tercer mes de su embarazo comenzó a presentar dilatación ventricular. Y entre el desde el séptimo y octavo, noveno mes comenzó con insuficiencia cardíaca.
y casi se muere, hicimos cesárea, estuve todavía en terapia unos 10, 12 días después de la cesárea, y después comenzó a regresionar otra vez y se quedó con el corazón dilatado, pero no tanto como al principio también. Los virus hemos comentado, la genética familiar hemos comentado, y es espantoso ver las autopsias de estos pacientes un poco, porque son realmente corazones enormes. Estamos hablando de cardias megales 3-4. Después de la dilatación de las 4 cavidades, lo que les dije, más en los ventrículos, más en el ventrículo izquierdo. Hay cierta hipertrofia del ventrículo izquierdo por compensación. No es como la cardiopatía hipertrófica, obviamente, es una discreta hipertensión del ventrículo izquierdo, que los que tienen hipertrofia van a vivir también un poco más. Los pesos del corazón son 560 gramos, 800 gramos, o sea, realmente corazones pesados. Hay 60% de trombos intracavitarios, por eso se complican con embolias. Y existe siempre una insuficiencia mitral, casi no mucho insuficiencia tricúspide, que son funcionales. Lo que pasa que al dilatarse el corazón, también se están dilatando los anillos valvulares, y al dilatarse los anillos valvulares entra en insuficiencia. Y los reportes de microscopía, especialmente electrónica, hay una universidad en Estados Unidos que se llama Tampa, que es la que investiga miocardiopatía dilatada. Te hacen inclusive, si nos mandas las muestras, son completamente gratuitas, inclusive el envío, y te mandan unos 10, 15 días la respuesta. Y la respuesta a las idiopáticas no es nada, o sea, son dilataciones con hipertrofia de las miofibrilas a veces. Esto, miocitolisis, o sea, muerte celular, sectores de miocitos muertos dentro del miocardio, rodeados de edema y de microinfartos. O sea, lo que más se ve en los tacos de histología son la muerte celular, la miocitolisis y los microinfartos. Son puntitos de infarto. Fibrosis intersticial y alrededor de los vasos y alteraciones degenerativas bien inespecíficas. Y el edema también es un edema completamente inespecífico, tiene un poco de polimorfonucleares y punto. O sea, sí, bien idiopático mismo, bien idiopático. O sea que, de todas maneras, siempre es ideal tener una biopsia en estos pacientes para descartar todo. Aquí tienen su corazón más o menos dilatado en la figurita. Aquí ven otra pieza donde el ventrículo izquierdo está súper dilatado, muy delgadita sus paredes, tienen cierta hipertrofia septal por lo menos. Aquí también un poquito de hipertrofia lateral y la aurícula izquierda también dilatada. Peor aquí, miren, esta es una válvula mitral y si ustedes pueden ver, hay elongación de los músculos de las cuerdas tendinosas, de los músculos papilares. Miren, está lleno de estas cosas negras que están viendo aquí, son trombos intracavitarios. Esta es una insuficiencia mitral bruta en una miocardiopatía dilatada bruta. El cuadro clínico es de la insuficiencia cardíaca, o sea que ya no vamos a repetir porque es de la insuficiencia cardíaca. ¿Okay? De la insuficiencia cardíaca. Entonces, izquierda o derecha, primero predomina la izquierda, después agregar la derecha, años de edad. Nosotros vemos un intermedio de este estilo y después aparecen lo que quieran. Anorexia, soplos, obviamente de insuficiencia mitral o insuficiencia tricúspide, estertores, todo lo que ustedes quieran de insuficiencia cardíaca izquierda y derecha. Una cosa que llama la atención y que es necesario tener en cuenta es la aparición de un cuarto ruido. El cuarto ruido viene por sobrecarga auricular, ¿sí? Por sobrecarga de presión y de volumen auricular. Y estos pacientes, cuando tú encuentras el R4, evolucionan muy rápidamente a la insuficiencia cardíaca y se mueren. O sea, que el R4 lleva a un pronóstico nada bonito. Nada bonito. Es relativamente fácil identificar el R4 en foco mitral o tricúspide, porque parece un desdoblamiento del primer ruido.
Esa es la manera más fácil de identificar. Claro, tiene un tonito un poquito mejor, pero en general parece un desdoblamiento. Hay que ir a buscar, además, L4. Tienes un paciente con miocardiopatía dilatada, anda a buscar con cuidado L4 por este motivo que yo te digo. Y obviamente el componente pulmonar del segundo ruido está aumentado por la hipertensión pulmonar. El electro sí tiene algunas características que nos llevan al diagnóstico. Lo que les estaba comentando yo, complejos de bajo voltaje. Todos los QRS son chiquititos, todos, tanto los periféricos como los precordiales, son todos inclusive más pequeños de lo que están viendo aquí. ¿Okay? Así que esa es una de las características, pero hay que hacer diagnóstico diferencial con un paciente obeso, porque los obesos tienen sus corazones ahí adentro, están sus corazones. Entonces, obviamente pueden tener bajo voltaje, que tengan enfisema pulmonar, esa es la segunda causa, o pulmones muy que tengan un desarme pericárdico importante, el líquido, así que los voltajes se vean mínimos, o sea que hay que hacer diagnóstico diferencial con esas cosas y después, si no hay esas cosas, te quedas con miocardiopatía dilatada. Como es por descarte, vas descartando complejos de bajo voltaje como tal. Y por otro lado, hay taquicardia sinusal casi siempre. 100, 120, taquicardia sinusal permanente, no solamente al ejercicio, sino permanente, ¿sí? Permanente. Todo el tiempo están con taquicardia sinusal. Aparece el bloqueo AB de primer grado, que es el más frecuente de los bloqueos AB. Rara vez vemos bloqueo AB de tercer grado. Cuando debutan con fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. Miren, 1/3 de los pacientes debutan con fibrilación auricular, que les proporciona un mal pronóstico primero, pero también un cuadro clínico más agudo o, digamos, de rápida evolución hacia la insuficiencia cardíaca, porque es obvio. Estas sístoles ventriculares, de lo que ustedes quieran, de Ryan 1 al Ryan 5, de plana también puede existir. Y cuando aparecen bloqueos de rama, el bloqueo de rama izquierda es también de mal pronóstico. O sea, un R4 y un bloqueo de rama izquierda no es nada bonito. ¿Okay? Puede existir o no hipertrofia ventrículo izquierdo. No es fácil distinguir aquí porque generalmente no es socolor, como son muy dilatados, y la hipertrofia no es muy, digamos, no es muy significativa para el electro. Hay que buscar otros criterios. Y lo interesante es esto, que se llaman los potenciales ventriculares tardíos. Estos potenciales ventriculares tardíos se pueden detectar con un electro especial que se llama de alta resolución, y este es el electro de alta resolución. Entonces, esta champita que están viendo aquí, estas rayitas es la onda P, esto es el QRS, esta es la onda T, y aquí estas cosas, sombras negras que aparecen, son los potenciales ventriculares tardíos. ¿Qué importancia tiene? Encontrar potenciales ventriculares tardíos significa muerte. ¿Sí? El 50% que muere en forma súbita, 45% tiene potenciales ventriculares tardíos. Así que es un detector, como son negros, realmente de un negro pronóstico. Yo quería hacer un trabajo sobre Chagas y esto, pero hace unos 5 años atrás no hubo apoyo institucional para comprar el aparato, que tampoco era muy caro. Ok. La radiografía, obviamente, vas a encontrar cardiomegales de todo estilo, del grado 1 hasta el grado 4. Con insuficiencia cardíaca, generalmente con signos de insuficiencia cardíaca pulmonares. Con hipertensión pulmonar o sin hipertensión pulmonar. Te escoges grado 1, grado 3, grado 4, pero cuando ya entran en síntomas y vienen con nosotros, ya están con grado 3 o grado 4. Son cardiomegales globales, así se llaman. Todo creció, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula derecha, todo, ¿ok? Y aquí se confunde con derrame pericárdico, porque si yo doy la vuelta a esta placa, me voy a encontrar con una sombra como si fuera copa de champán, que es parte del diagnóstico de derrame pericárdico. O sea que el diagnóstico diferencial es derrame pericárdico. Y el otro es insuficiencia mitral severa, porque tiene un sabor parecido. Miren aquí, una miocardiopatía dilatada de un chiquitito. Esto es corazón, ¿no? Grado 4 enorme.
claro, súper mal pronóstico, porque si desde el nacimiento ya tienes este corazón, no vas a vivir más de 1 año o 6 meses con estos corazones de este estilo. Como es obvio, las complicaciones son las embolias, porque habíamos dicho que había el 33% de trombos intracavitarios. Síncope, que es mal premonitorio, porque cuando aparece el síncope, después la muerte súbita está muy, muy cerquita. Arritmias, les dije, de todo estilo. Y aquí, tristemente, puede haber taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. Y la muerte, miren, súbita, en la mitad de los pacientes hacen muerte brusca. Y pueden tener, o no, ANGOR, pero en la práctica son muy pocos pacientes los que encuentro angina de pecho típica, más son dolores torácicos no muy característicos. El eco sí te da todo, porque ahí podemos medir la dilatación de las cavidades, la motilidad está disminuida en forma global, se ve un corazón que apenas está latiendo, apenas hace sístole, apenas hace diástole. En las ventriculografías que también nosotros hacemos en medicina nuclear vemos lo mismo. Fracciones de eyecciones disminuidas. Acuérdense que los 50-70 es lo normal. Estos pacientes tienen 45-40 por debajo de 40. Y la fracción de acortamiento, que en el eco lo normal es 25 o más, estos tienen 20 o menos. Hay signos de insuficiencia mitral, de insuficiencia tricuspide. Les repito, siempre va a haber insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspide sí o no, e hipertensión pulmonar. Claro, cuando hay hipertensión pulmonar, hay insuficiencia tricuspide, porque dijimos que la mayoría de nuestros pacientes con insuficiencia tricuspide eran secundarios a hipertensión pulmonar. Aquí tienen en eje corto un ventrículo normal y miren, súper dilatado. En el eco se puede ver todo eso. Aquí, por ejemplo, en el modo M, es la pared libre del ventrículo derecho, es el ventrículo derecho, chico nada más. Tengo un septum interventricular delgadito y además akinético, no se mueve porque debería moverse igual que esto. Es la pared libre del ventrículo izquierdo. Y aquí, esta dilatación, desde aquí hasta aquí, es brutal. Esto es 3 veces más de que un ventrículo, 3 veces y un poquito más que un ventrículo normal. ¿Okay? Ahí con el eco yo puedo medir exactamente lo que pasa. Ok. En muchos pacientes, como es por descarte, yo puedo pedir cateterismo cardíaco para ver especialmente si tiene o no tiene cardiopatía isquémica. ¿De acuerdo? Hacer una cinecoronariografía. Y aprovecho, obviamente, para sacar una biopsia, que es mucho más fácil. Pero aquí, como estos pacientes no tienen cardiopatía isquémica, tienen coronarias normales, con fracciones de eyección bien disminuidas, ahí se puede medir mejor la presión de todas las cavidades, entre la hipertensión pulmonar y una severa disminución del gasto cardíaco. Estos pacientes, el tratamiento final es el trasplante. Igual, antes del trasplante cardíaco, tienen que hacer cateterismo cardíaco derecho e izquierdo y hacer cinecoronografía para ver que no tiene otras etiologías. Y el diagnóstico diferencial, el del desarme pericárdico, les dije, y la insuficiencia mitral severa. La evolución a corto plazo es malísima. Cuando tú tienes un diagnóstico de una miocardiopatía dilatada, no va a vivir más de 5 años, cuando muchos 5 años. ¿Okay? Obviamente hay insuficiencia cardíaca, como hemos visto, los bloqueos de rama de izquierda, les dije, todavía peor pronóstico, y la muerte súbita siempre está presente. Y hay ciertos factores de mal pronóstico que hay que ir a buscarlos, más para ver el pronóstico de tu paciente. Que aparezca un R3, obviamente en galopes, insuficiencia cardíaca, el R4 que les he comentado, el bloqueo de rama, especialmente el izquierdo, cuando no existe hipertrofia ventricular izquierdo. Esto es bien típico. Por compensación debe haber alguito de hipertrofia, pero cuando se dilatan y se dilataron sin hipertrofia, no vive más de 3 años. En los mayores de 55 años, ya les dije, fracciones de eyección por debajo de 40, el gasto cardíaco disminuido, y esta es otra cosa. La hiponatremia también marca un pronóstico malo. A estos pacientes hay que pedir sodio y potasio por lo menos cada 3 o cada 6 meses. Y si están con disminución de sodio, hay que tratar de compensarles, no ir mejor. ¿Ok? Bueno, cuando aparecen arritmias ventriculares, mal pronóstico. Del Ryan que hemos visto, de estas historias, Ryan 3A, 3B, Ryan 4 y 5, ya son de peor pronóstico. Mientras más arriba el Ryan sea en esta miocardiopatía,
todavía el concepto de raya más alto se cumple. Y si haríamos estudios de perfusión miocárdica, como hacemos aquí en el Instituto de Medicina Nuclear, nosotros hacemos con tecnecio, no con talio, sí encontramos sombras y de alteración de la perfusión miocárdica, seguramente por los microinfartos que estábamos hablando, y fibrosis, que no es captada por el tecnecio, entonces vemos unos miocardios medio desastrositos. El objetivo del tratamiento sería ideal controlar los síntomas de la insuficiencia cardíaca, evitar la progresión de la enfermedad, retrasar la insuficiencia cardíaca como tal y aumentar la supervivencia, pero estos objetivos son teóricos porque la realidad es que todo nos va a vencer. La enfermedad va a seguir en aumento. Y el tratamiento es de la insuficiencia cardíaca, no vamos a volver a repetir, con algunos otros parámetros, la abstención de alcohol y tabaco sí o sí, la restricción del ejercicio físico, la dieta sin grasas, la digoxina cuando es necesario. Y estos medicamentos, el carvedilol, el bisoprolol, el metoprolol y el enalapril, son los que sí o sí tiene que tener este paciente, porque se ha visto, por ejemplo, con carvedilol, que la sobrevida puede duplicar. Si yo te decía, tengo un paciente con miocardiopatía dilatada moderadita, que va a vivir 5 años, le doy carvedilol, va a vivir cerca de 8 días. Si tengo grado 3, puedo vivir por lo menos unos 6-7 años más. Entonces, hay que acompañarle siempre con carvedilol, enalapril, bisoprolol, no todos, porque todos también lo matas. Anticoagulación sí o sí, por las embolias. Para las arritmias, el antiarrítmico número 1, la amiodarona. No les conviene aumentar de peso, les produce insuficiencia cardíaca porque ya tienen corazones muy, muy débiles. Y este medicamento, que es la milrinona, vienen ampollas de 10 centímetros cúbicos con 10 miligramos de milrinona. Se administra por vía endovenosa en unos 40 o 60 centímetros cúbicos de dextrosa. Puedes administrar en 10 minutos, en 15 minutos o en media hora. Y les cuento que los pacientes que están en capacidad funcional 3-4 mejoran una maravilla. Pero mejoran solamente 3 meses o 4, y después vuelven a decaer. Entonces, otra vez milrinona, otros 3-4 meses van viviendo bien. Y en la tercera ya no da y se muere. ¿Para qué me sirve? Para alargarle tan poco tiempo. No, la cuestión, estos medicamentos están indicados en las personas que están a la espera de un trasplante. Como encontrar corazón no es fácil, están a la espera de un corazón y por ahí hay alguna esperanza en los próximos 3-4 meses, le pongo milrinona y el paciente sigue, como te diría, sigue esperando su trasplante, si le toca o no. ¿Y cómo actúa? Esta parte bioquímica neta, medio complicadona, que es la inhibición específica de la isoenzima 3, de la fosfodiesterasa, del AMP cíclico, que parece una palabra muy académica. En resumidas cuentas, lo que hace es ir a activar mejor el adenotrinsfosfato. ¿Ok? Primero que es un inotrópico positivo, o sea, va a mejorar toda la contracción miocárdica. Si mejora la contracción miocárdica, pues inotrópico buen positivo, voy a tener mejor gasto cardíaco y menos hipertensión pulmonar. Por eso que el paciente va recuperando rápido. Y el tercero que les decía, esta activación del adenotrinsfosfato en el potencial de acción. Lo que vimos el primer día cuando estábamos viendo electro, el potencial de acción en la fase 0, 1, 2 y 3 y 4, estos medicamentos actúan en la fase 3, en esa meseta del potencial de acción, y habíamos dicho ese día en clases que la gasolina para mover la bomba de sodio y potasio era el ATP y era la glucosa. Y aquí mejora los receptores de ATP de los miocardiomyocitos. Por eso que el paciente mejora una maravilla. Pero después, como les digo, generalmente la tercera inyección ya veíamos que el paciente ya no iba. Pero sí es una esperanza interesante para el trasplante, porque el tratamiento es ese. Al final de cuentas, es ese. El trasplante es lo único que puede solucionar este problema. Y si te trasplantan, vivirás 20 años más o más inclusive, porque ahora la sobrevida del trasplante ha variado muchísimo, muchísimo. ¿Ok? Entonces así, si tienen miocardiopatía dilatada me avisan y les trasplantamos mañana.
Ahora que hay el deceso, en el deceso le podemos trasplantar con toda calma al paciente. ¿Ok? Muy bien, eso es todo. Eso es todo lo de esta charla. Y nos faltaría solamente una miocardiopatía, que es la restrictiva, que además es la más rarita. La más rara. La más frecuente que estamos viendo es la dilatada, después está la hipertrófica y después estaría la restrictiva, que es más rara, con un contexto de madre completa diferente de una miocardiopatía. ¿Ok? Listo, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Así. Ninguna pregunta, ni fácil ni difícil. Ya, ok. Bueno, entonces nos vemos, no sé cuándo nos veremos, ¿no? Algún día nos veremos. Supongo que después del receso, otro receso, y ahí vemos. ¿Listo? Ok, chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Elena, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Bueno, mismo que me alegro. Bueno, listo. Chao, chao. Que les vaya bien. Hasta. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao.